pequeño video, quisiera compartirles un pequeño video de hace muchos años, está en el archivo, ¿no? ¿No? Como una parte introductoria a la capacitación que vamos a tener el día de hoy. Muertes por derrame de mercurio sin responsabilidades. El Estado ha olvidado a Choropampa, víctima de una intoxicación que va borrando sus recuerdos. Cajamarca, la tarde del 2 de junio del año 2000. Los niños que jugaban en la calle notaron que toda la carretera fue cubierta por unas gotas brillantes y corrieron a avisarle a sus padres que los vecinos se apresuraban a recogerlas. Minutos antes, pasó un camión de la empresa Ranza, contratada por Minera Yanacocha, que había derramado 151 kilogramos de mercurio en estado elemental. Fueron unos 40 kilómetros adornados por una sustancia tóxica que era desconocida, hasta el momento, por los habitantes de Choropampa. A Juana Martínez, presidenta del Frente de Defensa del Distrito, hace algunos días le pidieron que pueda brindar detalles de aquella tarde. Su mirada buscaba un punto fijo, intentó ordenar sus ideas y solo consiguió decir que no podía recordarlo con claridad. Atinó en reconocer, acertadamente, que el mercurio le ha afectado la memoria y sus recuerdos. Como a ella, a muchos choropampinos la intoxicación por el mercurio les ha arrebatado los recuerdos de aquel nefasto día. No solo para Choropampa, sino para todo un estado que, con una distorsionada visión de desarrollo, ha querido olvidar la responsabilidad de Newmont Mining Corporation, principal accionista de Yanacocha, en el derrame. Con esfuerzo y nostalgia recuerdan que antes del derrame la tasa de mortalidad era baja. Desde ese día se ha sufrido un violento cambio. Antes moría una persona cada 3 o 4 años. Ahora se mueren 3 a 4 personas pero al mes. Todo lo que esté enfrente de mi kiosco es para mí, les advirtió Julia Angélica a los pequeños recolectores, al suponer que el mercurio, por su atrayente brillo, tenía un alto valor. Sí, fueron en su mayoría niños y niñas menores de 10 años a los que, en ese momento, inocentemente recogieron el mercurio con sus manos. Y sin tener ningún tipo de protección, inhalaron los gases del metal letal. Yanacocha intentó constantemente minimizar lo ocurrido. La semana siguiente del derrame, le encargó a Felizardo Zárate, junto con otras 15 personas, que recogieran el mercurio de la carretera. Les dieron algún traje especial, le explicaron lo peligroso que era el mercurio. ¿Algo?, preguntó un reportero. No, así nomás, un cuerpo libre, sin protección de nada, respondió Felizardo. Tras recoger el metal con escobas y manos, llegaron a juntar, según Zárate, unos 36 kilos, sin prever que la paga de ese trabajo solo cubriría sus propios gastos en medicamentos. Meses después, la minera difundía un video señalando que supo con precisión que fueron 11 litros del metal líquido de curiosa y atractiva apariencia derramados accidentalmente por Ranza. No mencionaron algo sobre el peligro por el contacto directo con el mercurio al que estuvo expuesta la población, ni las condiciones del vehículo que transportaba el material. Pero eso fue varios meses después del hecho, días siguientes al derrame y de recolectar algunos kilos del material tóxico. Los síntomas de intoxicación por mercurio comenzaron a aparecer entre los vecinos. Dolores de cabeza y estomacales, urticaria y sangrado nasal. Las pruebas de orina y sangre relevaban un alto nivel de metal en el organismo. Incluso hoy, muchas de estas personas padecen enfermedades y dolencias que después pueden asociarse a los efectos de intoxicación por metales pesados, que en medicina se define como el síndrome de Guillain-Barré. Yanacocha se dispuso a enmendar a Choropampa. La idea fue ofrecerle dinero antes de una posible demanda.
Fueron distintas cantidades por persona, entre 2.500 y 5.000 soles, dependiendo de su estado de salud. Para recibir el monto, antes debían firmar un extenso documento lleno de cláusulas, un camuflaje de palabras que libraba a la empresa de cualquier responsabilidad en el derrame. El pago solo fue para ponerle fin a los que ellos consideraban un tema polémico. Sin ningún tipo de asesoría legal, los afectados de Choropampa firmaron. Pensaron usar el dinero en sus cultivos. Algunos vecinos hasta pusieron su huella dactilar. ¿Por qué? Según la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, más del 80% de la población afectada es rural y el 75% no tenía estudios o solo había terminado la primaria. El gobierno de Alberto Fujimori estaba enterado de lo ocurrido. Choropampa quería denunciar a Yanacocha y empezaba a asesorarse para conseguir su victoria. Compensación y atención médica. La minera conversó con algunos denunciantes exhortándoles a que no continúen con el proceso porque la empresa contaba con un ejército de abogados. Lo más conveniente para ellos, según Yanacocha, era aceptar una reparación inmediata, empleo y arreglos de sus viviendas. El 16 de junio de 2000, Luisa Cuculiza llegó a Choropampa y se atrevió a prometer que nadie del pueblo quedaría enfermo. Yo estoy encargada por el presidente para decirles, escúchenme bien, no se pongan en manos de ningún abogado, porque el mejor abogado de ustedes va a ser el presidente. Y cuando el presidente dice una cosa, lo cumple, vociferó la entonces ministra de la Mujer. En noviembre de ese mismo año, Alberto Fujimori viajó a Japón huyendo de la justicia peruana, tras revelarse sus actos de corrupción y violación de derechos humanos. Por esos días, una comisión del Ministerio de Salud hizo un monitoreo casa por casa en todo Choropampa y llegaron a la conclusión de que toda la población debe ser inmediatamente evacuada, pero esto no sucedió. Según José Luis Quiquejana, químico y miembro de la comisión ministerial, la DIGESA tomó otros valores y los niveles de riesgo que aparecieron en su informe fueron distintos, muy por debajo y muy conveniente para Yanacocha. Bueno, muchachos, como han podido ver, ¿no? Hemos podido ver el video, ¿no? Es enterarse, a veces muchas personas, nosotros desconocemos ciertos eventos que han sucedido, ¿no? ¿No? En algunos lugares, y más en nuestro Perú, una contaminación, ¿no? Una contaminación ambiental total, a la salud, ¿no? De que hablamos de un material peligroso, que es el mercurio, ¿no? Y vamos a tocarlo más adelante, qué tipo de clasificación está. Realmente, ¿no? Penoso, pero ya pasó años y no se hizo nada, ¿no? Al final no se hizo nada, investigación, indemnizaciones pequeñas, y al final no se hizo nada. Bueno, algo para concientizar y también saber que tenemos que, bueno, es bueno tener conocimiento de estos temas, ¿no? Como les digo, cualquier momento puede pasar un derrame en cierto sitio, cierto local, y desconocemos qué material tenemos al frente, pero es bueno, ¿no? Nutrirnos de conocimiento un poco más, como digo, más al margen del trabajo, también lo podemos tener en la casa, los materiales peligrosos, ¿no? Vamos a continuar sobre el curso manipulación de materiales peligrosos. ¿No? El objetivo del curso, ¿cuál es? Proporcionar conocimientos y habilidades para identificar, ¿no? El mate, evaluar los riesgos en la manipulación y almacenamiento, ejecutando acciones de prevención y mitigación, según sea el caso, en beneficio de la persona, del patrimonio de la comunidad y del medio ambiente, ¿no? Este curso es dar conocimiento, ¿no? Y sobre todo identificar de qué material estamos tratando, qué material vamos a tocar, qué material tenemos que, no, vamos a agarrar, cómo podemos reaccionar ante tal material, si hay un derrame o algo así. Entonces, es importante, ese es el objetivo. El objetivo general es identificar y reconocer, ¿no? Y evaluar los riesgos y, por ende, su manipulación. ¿De qué manera? ¿No?
¿Qué tenemos acá? Unos conceptos de algunas normas, la NFPA, ¿no? Internacionales, que nos ayudan, que tienen relación con los materiales peligrosos. National Fire Protection Association. Es una entidad internacional voluntaria creada para promover la protección y prevención contra el fuego, ¿no? La Asociación de Protección Nacional del Fuego, ¿no? En español. La NFPA 472, competencias del personal de respuestas a incidentes con materiales peligrosos. El rombo NFPA 704, ¿no? Este es el principal objetivo del rombo de seguridad o rombo NFPA, es brindar una señal o alerta adecuada a través de un sistema comprensible de comunicación de riesgo, ¿no? Este rombo va a identificar, ¿no? En qué tipo de riesgos, ¿a qué tenemos? Riesgos de salud, inflamabilidad. Bueno, más adelante vamos a tocarlo también, ¿no? Vamos a desplayarnos. Algunas siglas que vamos a encontrar en la presentación: DOT, Departamento de Transporte de Estados Unidos; el EPA, Agencia de Protección Ambiental; el OSHA, Administración de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? También tiene que ver con MATPEL. El temario, la introducción, definición, características, niveles de competencia, criterios de peligrosidad, las clases de materiales peligrosos, cuadro de compatibilidad de materiales peligrosos, identificación, rotulación y el certificado de mercancías peligrosas. ¿Cuándo debemos sacarlo? ¿Para qué debemos usarlo? ¿Y dónde debemos tramitarlo? Introducción, ¿no? Dice, ¿qué podemos hablar? ¿Conocemos los riesgos que enfrentamos a diario? A veces yo creo que no desconocemos a veces qué tipo de material tenemos al frente. Mucho peor, si es incoloro, ¿no? De repente nunca hemos tenido. ¿Sabemos cuándo estamos en presencia de una sustancia peligrosa? No, a veces no lo sabemos también, ¿no? A veces nosotros tenemos sustancias que compramos, ¿no? A través de limpieza, y no sabemos, por ejemplo, qué hacer si se derrama, qué reacción tiene si se mezcla con otro líquido. No desconocemos a veces. A veces desconocemos, poco conocimiento que tenemos, no desconocemos. ¿Podríamos identificarlo? A veces, normalmente los que conocemos, los identificamos, algunos no. ¿Dónde encontramos materiales peligrosos? ¿Dónde encontramos materiales peligrosos? ¿No? Supermercados, para empezar, ¿no? En insecticidas, lavavajillas, limpiahornos, equipos de refrigeración, gases comprimidos, refrigerantes, amoníaco, grifos, combustible, aditivos, hidrolina, ¿no? ¿Por qué he marcado de color amarillo casas? ¿Por qué? Lo coloco separado. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, ¿no? La mayoría de la gente piensa que en la casa no tiene material peligroso, ¿no? Dice, no, es un desinfectante, no pasa nada, ¿no? Entonces, es el poco desconocimiento que tenemos, ¿no? No conocer qué puede pasar si ese material se mezcla con otro material, ¿no? No conocemos eso, ¿no? Un limpiador, medicamentos, insecticidas, ¿no? Sabemos que insecticidas, diversos insecticidas que han salido, sabemos que al final, ¿no? Obviamente nos sirve para la eliminación de insectos, ¿no? Diversos insectos. Pero no sabemos qué pasa si ese insecticida va a tener una reacción si se mezcla con otro elemento, ¿no? A veces no sabemos, realmente desconocemos, ¿no? ¿No? Reconocer e identificar. Tenemos que, ¿no? El objetivo es reconocer e identificar. ¿Qué es un material peligroso? Un DOT, ¿no? Lo que tratamos hace rato, la sigla que leímos. Es una sustancia o material capaz de presentar un riesgo irracional para la salud, seguridad y los bienes cuando es transportada, ¿no? Hay materiales peligrosos, como se ha visto en el video, son transportados, ¿no? A empresas empresas mineras e industrias, normalmente industrias, todas las industrias utilizan materiales peligrosos, ¿no? Entonces, presentan un riesgo, ¿no? Para la salud, ante un derrame, algo así como pasó igual en ese video, igual manera. O sustancia peligrosa, que es la DOT, la EPA y el OSHA, es cualquier material que puede producir un efecto adverso sobre la salud o seguridad de la persona expuesta, ¿no? Es otro concepto. ¿No? El NFPA 472, ¿no? Sustancia, sea materia de distinto estado, sólido, líquido o gaseoso, o energía que cuando se libere es capaz de hacer daño, ¿no? Hay distintos materiales peligrosos, ¿no? Líquidos, gaseosos, sólidos, ¿no? Que son dañinos. Un incidente MATPEL, ¿no? ¿Qué es un incidente MATPEL? Un incidente MATPEL es un evento no deseado, ¿no? Que incluye la liberación o potencial de materiales peligrosos, en la que las personas expuestas pueden morir, enfermar o adquirir la posibilidad de enfermarse más adelante.
sea días, meses o años después. Un incidente, este contacto que las personas han tenido en ese entonces, hace 20 años atrás, 21 años atrás, por ejemplo, con ese contacto con el mercurio, su sigla, denominación en la tabla química es Hg, ¿no? ¿Qué pasa ahí? De acá a unos años, eso tiene sus repercusiones al final en la salud. No, no es en el momento, a veces y ese contacto ha sido bastante continuo, ha sido unos días que han tenido, ¿no? Que han tenido recogiendo, han tenido contacto directo, ni siquiera indirecto, contacto directo. Entonces, no va a tener repercusión al final del tiempo, pasando los meses, los días, los meses, de acuerdo a la salud de cada uno que tiene, ¿no? La salud que tenemos. ¿Qué más? Unas características de un incidente, ¿no? De materiales peligrosos. Resistencia en zona tóxica, solo ingresa personal capacitado para operaciones con EPP completo, ¿no? A nivel de advertencia, no ingresa, ¿no? Más adelante tocaremos el nivel de advertencia. ¿Por qué les digo a nivel de advertencia no ingresa, ¿no? Personal especializado, capacitado solo con el EPP necesario, ¿no? Adecuado para, ¿no? Limpiar la zona. Personas expuestas a MATPEL pueden ser un riesgo para el personal prima. ¿Qué es el personal prima? El personal prima es el personal capacitado, ¿no? A otro nivel que se encarga de hacer todas las gestiones para el tema de la primero del cercado, del cerrado, ¿no? De la zona. Descontaminación de emergencia de las víctimas antes de brindarles los primeros auxilios. ¿No? ¿Dónde nos encontramos de incidente MATPEL? También en hospitales y carreteras en zonas de posición, ¿no? Bloquear acceso sin no recibir ningún paciente en un periodo considerable. Planes para derivar la atención a otros centros asistenciales. ¿Qué características más tenemos? Existen millones de materiales peligrosos. Personal prima capacitado y entrenado en reconocer e identificar y solicitar la ayuda especializada. ¿Qué más? ¿Qué características más tiene? Llevar a cabo un inventario en áreas bien delimitadas. Identificar los materiales peligrosos que se transportan y utilizan. Disponer y organizar los recursos adecuados para la respuesta. ¿Qué más tenemos? Puede ser necesario mantener a un número de personas expuestas bajo observación durante 1 o 2 días, aun si no presentan síntomas. Sí, siempre es bueno eso, ¿no? Porque si ha tenido contacto directo o indirecto de igual manera, hay que tenerlo en observación para ver cómo reacciona, de qué manera no. A lo que iba, niveles de competencia, ¿no? Cuando hablaba de nivel de advertencia, ¿no? Decía que el de nivel de advertencia, el de nivel de existencia de zona tóxica, solo ingresa personal capacitado para operaciones con EPP completo. Personal de nivel advertencia no ingresa, ¿no? Acá está. Los niveles de competencia, ¿no? Para ser un personal capacitado, que pueda asistir. Respuesta a materiales peligrosos, el NFPA, las competencias de ¿no? Una persona que está capacitada para este tema de materiales peligrosos, ¿no? Nivel de advertencia, nivel 1 recibe, ¿no? O sea, que tiene capacitaciones previas, charlas, capacitaciones, pero no es suficiente. Nivel 2, operaciones, ¿no? Ya está, va a asistir a una operación. Nivel 3, técnico de materiales peligrosos. Ese personal ya, bueno, ¿no? Tiene todas las competencias, tiene los 3 niveles, entonces sí está capacitado para actuar en esas situaciones, ¿no? Tiene todo el equipo necesario, el conocimiento, la práctica, ¿no? Y el 4, nivel comandante de incidentes materiales peligrosos, ¿no? Son 4 niveles de capacitación. Criterios que definen la peligrosidad de un material peligroso, ¿no? Criterios que definen la peligrosidad de un material peligroso. La toxicidad, ¿no? Patogenidad, radiactividad, reinflamabilidad, corrosividad y reactividad, ¿no? Son los 6 que hay que definen la peligrosidad de un material peligroso. No confundamos esto, esta es la peligrosidad, ¿no? De un material peligroso, ¿no? Pero tenemos lo que es la clasificación, que es muy diferente, clasificación de materiales peligrosos, ¿no? Y vamos a tocar más adelante, ¿no? Este es criterio que define la peligrosidad. ¿No? La clasificación de los materiales peligrosos, comprendidos en el Decreto Supremo 021-2008 MTC, se adscriben en una de las 9 clases establecidas en el libro naranja de las Naciones Unidas.
Es el libro naranja de las Naciones Unidas, ¿no? Es el libro naranja. El libro naranja son las recomendaciones para el transporte de materiales peligrosos, ¿no? Y no eso, la 1, ¿no? La 1. Entonces, las recomendaciones para el transporte de materiales peligrosos. Clases de materiales peligrosos, ¿no? Ya entramos de fondo al tema, lo que son materiales peligrosos, tocando ya pasando por incidente de un material peligroso, los criterios. Empezamos con lo que es las clases de materiales peligrosos, ¿no? Tenemos no, clase 1, explosivos; 2, gases, líquidos inflamables; sólidos inflamables; sustancias comburentes, oxidantes, peróxidos; sustancias tóxicas; sustancias infecciosas; materiales radioactivos; sustancias corrosivos, ¿no? Así como también sustancias y objetos varios. ¿No? Clase 1. Vamos a hablar de clase 1, explosivos, ¿no? ¿Qué son? Clase 1, explosivos. Son materiales sólidos o líquidos que por reacción química pueden desprender gases a una temperatura, presión o velocidad que pueden ocasionar daños a su entorno, o materiales que puedan producir reacciones químicas, ¿no? Ejemplo, tenemos nitroglicerina, gas natural, metano, pólvora, ¿no? En la industria, si hablamos de minería, en la minería utilizan lo que es explosivos, ¿no? Utilizan explosivos, ¿no? O es un material altamente, ¿no? Explosivo. Lo que es ¿no? Dinamita, utilizan guía, cartucho, diferentes tipos de materiales explosivos que utilizan para hacer sus, ¿no? Ampliaciones, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con estos materiales, con un conocimiento, como dice la pólvora, el gas natural, el metano. Tenemos el gas natural, altamente explosivo. Ahora que hoy en día, por ejemplo, se ha instalado en las casas gas natural. Si bien es cierto, este gas que tienen, que se llama en los domicilios, tiene unos seguros, si en caso hay una fuga, algo, pero de igual manera es altamente explosivo, ¿no? Es altamente explosivo, ¿no? Las causas de las explosiones, ¿no? Dice, las chispas que entran en contacto con los explosivos pueden crear una explosión inmediata, ya sea de menor o mayor magnitud, ¿no? Un arco creado por un cortocircuito puede iniciar una explosión. Una mala ventilación en espacios que contengan material explosivo, de igual manera. Altas temperaturas, un material altamente explosivo, ¿no? La dinamita, ¿no? La misma temperatura hace que, ¿no? Entonces, ¿no? Es bueno aislarlas, tenerlas en zonas ventiladas. Almacenamiento de explosivos, ¿no? No permitir ingresar personal con cerillas, ¿no? O cerillas o fósforos, ¿no? Cualquier fuente de ignición o teléfonos celulares que hace contacto, ¿no? No almacene material combustible cerca de los explosivos, ¿no? Bomba de tiempo. Colocar las señales visibles y claras de explosivos. Mantenga un sistema de rotación de materiales explosivos. Los más antiguos deben salir primero, ¿no? Por el estado de almacenamiento, por el tiempo de almacenamiento que tienen ahí, tienen que ir saliendo, ¿verdad? ¿No? Nunca almacene detonantes ni fulminantes cerca de los explosivos. Ahí, ¿no? Muchas veces antes, hace años, ¿no? Digamos, 10 años, 15 años, hacen disparos en la mina, ¿no? Preparan sus disparos de mina, por ejemplo. Sin embargo, iba a traer ¿no? Los explosivos para hacer el disparo de respectivo. Lo mandaban al encargado, supuestamente al ayudante, o al encargado de traer los explosivos. Te hablo 10 años, 15 años atrás. Traían detonante, fulminante, el cartucho, tenían todo en su mochila. Entonces, más bien un tema de lo que es un conocimiento previo, de que yo no puedo llevar todos esos fulminantes, no puedo llevar todo eso acá ¿no? Porque estoy altamente, ¿no? Corriendo un potencial de peligro, ¿no? Que simplemente podría causarme la muerte, ¿no? Porque aunque cualquier roce ahí, entre ellos mismos, no pueden estar juntos. Elementos explosivos que no pueden estar juntos.
No cambie las condiciones de temperaturas del almacenamiento del material. Ten en cuenta la ficha de seguridad. Bueno, pasamos al 2. Gases. Son materiales que no tienen ni forma ni volumen propio, adoptando los recipientes, ¿no? Prácticamente algo gaseoso que está dentro de un, ¿no? Como hablamos de esos tanques de oxígeno, no de hidrógeno, hidrógeno, no tienen forma, ¿no? Simplemente es un gas. Se adhiere a lo que es. Si es cuadrado, en este caso es no ovalado. Ejemplos tenemos, ¿no? El helio, el oxígeno, el hidrógeno, ¿no? El oxígeno que siempre lo usamos es para el oxicorte, saber cómo tener la distancia, tenerlo adecuadamente almacenado, ¿no? Su manipulación. Vamos a tocar acá, más adelante acá, ¿no? Vamos a ver una clasificación de gases, ¿no? La clasificación. Clase 2, gases, ¿no? ¿Cuál es su clasificación? Gas inflamable, por ejemplo. Son aquellas que a 20 grados centígrados y a una presión referencial de 100.30 kPa, ¿no? Son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13% en volumen en el aire. Tiene una gama de inflamabilidad con el aire de al menos al 12% independientemente del límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Gas propano. Ya tenemos el gas licuado, no, gas propano también, gas licuado de petróleo, ¿no? El GLP, más conocido como el GLP, ¿no? Es altamente inflamable, ¿no? Tenemos el metano, el hidrógeno, hidrocarburos, el metano y el propano. ¿Qué más tenemos? Tenemos el gas no inflamable, ¿no? Y gases no inflamables, ¿no? Son gases que diluyen, sustituyen o desplazan el oxígeno del aire produciendo asfixia, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el helio, el nitrógeno, ¿no? Dióxido de carbono, ¿no? No son inflamables, ¿no? Entonces tienes tipo 2, ¿no? No pueden adscribirse a ninguna de las demás clases. ¿Qué más tenemos? El gas tóxico. Tenemos el gas tóxico, ¿no? ¿Cuáles son los gases tóxicos? ¿No? Miren, ¿cuáles son los gases tóxicos? Que muchas veces lo tenemos presente, lo tenemos ahí al lado de nosotros y a veces no conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo tenemos ahí ejemplos. Aerosoles, cloro, ¿no? A veces tenemos. Entonces, nos vamos a analizar aerosoles. Sí, realmente eso, ponlo a ver a una temperatura, ponlo ahí al sol un rato, aerosol. ¿Qué pasa? Entonces, no, la misma presión, ¿no? Bombas lacrimógenas, lo que nos dan, no es lo que utiliza la policía para sus, ¿no? Dispersación de gente, ¿no? Desalojos. Entonces, cloro, monóxido de carbono, amoníaco, ¿no? A veces hay gases que no se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, pero simplemente son dañinos. Almacenamiento de gases, ¿no? Por eso almacenamiento, dicen, ¿no? El registro de gas no debería almacenarse cerca de sustancias inflamables, ¿no? Papel, madera, líquidos inflamables. En dichos casos debe mantenerse cierta distancia de seguridad. Los recipientes de gas deberían protegerse de elementos naturales, lluvia, nieve. No puedes colocarle un gas y colocarlo ahí que se esté mojando, que queda la lluvia, ¿no? A veces pasa en los proyectos, en los proyectos pasa así, con esos proyectos de construcción, lo dejan ahí, no pasa nada, solo es agua, no, la idea es tener un buen almacenamiento, cuidar. La distancia de los focos de calor deben ser suficientemente grandes, ¿no? Para la temperatura, ¿no? Debe ser de acuerdo por debajo de los 50 grados centígrados. No se indica nada respecto a tomar medidas de protección contra radiación solar. Sería aconsejable evitarlo, ¿no? No, eso es aconsejable, pero no dice nada, no especifica nada acerca de si está en el sol, ¿no? Porque es un gas comprimido, pero de igual manera no sería bueno no exponerlo tampoco. 3. Líquidos inflamables, ¿no? Los líquidos inflamables son aquellas capaces de formar una mezcla con el aire, tales que les haga formar una flama espontáneamente por la acción de una fuente de ignición. Su punto de inflamación es de 60 grados centígrados, ¿no? Líquidos inflamables. Ejemplos claros tenemos acá la gasolina, el aceite de motores, el tiner, etanol, hidrógeno, acetileno, benceno, ¿no? Tenemos el acetileno, tenemos el tiner, ¿no? Muchas veces pensamos que el tiner no es un proceso inflamable, de repente sí dañino, ¿no? Muchos conocen, no, sí, el tiner te daña de repente un poco la mano. Sí te daña, este es un material peligroso. Tú no puedes utilizarlo así con la mano directamente, ¿no? Tienes que utilizar un guante, un trapo, no sé, algo, porque te llega a dañar la piel.
en algunos peor, algunos más, algunos menos. No, pero es inflamable, ¿no? Es un líquido inflamable. Se olvidan, creo, a veces nos olvidamos de eso y lo dejamos en el sol, lo mezclamos con otra, o se llama, lo tenemos en contra con otro, no sé, al gas. Entonces, ¿no? Acetileno también se utiliza, ¿no? Muchas veces utilizamos acetileno. La gasolina, peor, la gasolina la utilizamos para los vehículos, ¿no? Toda clase de vehículos, motores, ¿no? Compresoras. ¿No? Posibles fuentes de ignición, ¿no? Para los líquidos inflamables, llamas abiertas, ¿no? Tenemos interruptores eléctricos, motores descubiertos, electricidad estática, fricción, chispas mecánicas, fumar. Yo no puedo fumar donde están, ¿qué se llama? Haciendo llenado, ¿no? De combustible, ¿no? No puedo estar con mi cigarro ahí. ¿Qué más? ¿No? Pistolas de calor, cortes, soldaduras, calor radiante, ¿no? Las llamas, la posible fuente de ignición, superficies calientes, chispas, ¿no? Ocasiona toque con el... Como es un líquido, ¿no? Entonces es inflamable. Al toque, corre, nada más. Así tenemos unas posibles fuentes de ignición. Su almacenamiento de líquidos inflamables, ¿no? Mantenga los contenedores de líquidos inflamables cubiertos herméticamente y guárdelos en áreas bien ventiladas, lejos de otras sustancias químicas y de fuentes donde puedan incendiarse. Las áreas de almacenamiento de materiales inflamables deben estar equipadas con sistemas eléctricos y fuentes a calor de pruebas, a prueba de chispas, ¿no? Aseguro que los materiales inflamables están almacenados en contenedores autorizados y correctamente etiquetados. Los líquidos con punto de inflamación igual o menor a 80 grados. Deberán estar marcados con una etiqueta roja. Asegúrese que los contenedores estos sean a prueba de incendio, tengan pantallas para vapores y tapas herméticas. Ustedes han visto que en los grifos, como tienen su sistema, ¿no? Todo está bien alejado, separado. Tienen el gas, por un lado tienen el gas, tienen su almacén, su tanque, ¿no? Tienes la gasolina, todos son herméticamente, tienen sellos herméticos, ¿no? No son que estén, no, le pones una tapa y ahí cerró, ¿no? Sus sellos son herméticos, porque saben muy bien que son líquidos inflamables, entonces tienen que tener bien cerrados, sellados, ¿no? Si tienen una seguridad en ese tema ahí, porque imagínense un grifo que no tenga bien buenos sellos, 6 tapas herméticas, ¿no? Entonces, es lo que cuida, es lo que cuida. Clase 4, sólidos inflamables. Son sustancias que presentan riesgos de combustión espontánea, ¿no? Y sustancias que en contacto con el agua o el aire de fricción desprenden gases inflamables, ¿no? Un ejemplo, acá tenemos ejemplos, miren, aunque no crean, miren ahí harina de pescado, ¿no? En su proceso, al menos en su proceso, en el fábrica y tiene, ¿no? Es un sólido, es inflamable, es un sólido inflamable, ¿no? Por el contenido que tiene. El fósforo normal, de igual manera. El algodón, sodio metálico, sólidos pirofóricos, ¿no? Clasificación de sólidos inflamables, ¿no? Son sustancias sólidas que en condiciones de transporte se inflaman o pueden provocar incendios por rozamiento, sustancias que reaccionan espontáneamente, ¿no? Tenemos el caucho, por ejemplo, ¿no? Ese es un sólido inflamable. El caucho, el fósforo rojo, ¿no? Hemos visto, ¿no? Tenemos sólidos espontáneamente inflamables o combustibles, ¿no? Fósforo blanco, nitrocelulosa, sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de manejo y entrar en contacto con el aire pueden inflamarse. Simplemente al entrar en contacto estas sustancias con el aire pueden inflamarse, nada más, ¿no? Espontáneamente, ¿no? Entonces, son sustancias que a veces nosotros mismos desconocemos algunas, ¿no? Desconocemos algunas porque no tenemos un previo conocimiento de que cuando tú vas a una industria a veces encuentras cantidad de productos, cantidad de materiales peligrosos que no conoces, porque en una industria utilizan infinidad, un sinnúmero, y van cambiando a veces, van cambiando y variando los productos o mejorando de repente, ¿no? Entonces, desconocemos, ¿no? Igual, sustancias que en contacto con el agua emiten gases.
Carburo de calcio, sodio metálico. Son aquellos que reaccionan violentamente con el agua o emiten gases que se pueden inflamar en cantidades peligrosas cuando entran en contacto con ella, ¿no? Carburo de calcio más agua, sodio metálico más agua, potasio más agua. O sea, hay elementos, hay materiales peligrosos que reaccionan, ¿no? Más adelante vamos a ver en el rombo, vamos a tratar esa parte. Hay materiales que reaccionan en torno en contacto con el agua, ¿no? No creamos que el agua es simplemente, no, el agua ella es agua y apaga, no. El agua reacciona, tiene una reacción también, hay con ciertos productos, con ciertos materiales peligrosos. Entonces, es bueno conocer, ¿no? ¿Dónde no tener un contacto? Todos los materiales son diferentes, ¿no? Diferente composición. Ya. Un riesgo de sólidos, por ejemplo, de los sólidos inflamables. ¿Qué riesgos hay, no? Dice cuando se manipula sólidos inflamables. Existe la posibilidad de que se desprendan al aire grandes cantidades de polvos. Estas mezclas de polvo y aire pueden provocar explosiones de polvo, ¿no? Mira. Muchos óleos inflamables desprenden vapores peligrosos de la artera. Así, por ejemplo, los vapores resultantes de la combustión del azufre y fósforo rojo son tóxicos y corrosivos. No solo es tóxico, sino también corrosivo, corroe. La descomposición de sustancias autorreactivas puede estar provocada por el calor, el contacto de impurezas catalíticas, ácidos, bases, compuestos de metales pesados, fricción o el impacto. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Hay un comentario, la explosión de una planta de Unalaska habría sido causada por el polvo de la harina del pescado, ¿no? Simplemente polvo, contacto con el aire, ¿no? Son sólidos inflamables, ¿no? La composición, una composición altamente inflamable, en el contacto con el aire, el polvo, ¿no? Entonces, clase 5, comburentes y peróxidos orgánicos. Son sustancias con alto contenido de oxígeno que provocan o favorecen la combustión de otros materiales que entran en contacto. Ejemplos, el agua oxigenada, nitrato de potasio, peróxido de benzoilo. El agua oxigenada, que nosotros la tenemos en casa, para ciertas heridas, para limpiar impurezas, ¿no? Para limpiar impurezas porque nosotros tenemos, ¿para qué utilizamos el agua oxigenada? Para limpiar cuando tenemos una herida, ¿no? Y ahí recién, después le echamos la curación, la crema, lo que haya, ¿no? Cuando vamos a la costa, de igual manera, agarran, nos echan, nos limpian, ¿no? Nos echamos oxigenado, limpio, y ahí recién nos hacen la curación, ¿no? Siento de limpieza, ¿no? Entonces, es también, ¿no? Un material peligroso, ¿no? Es un material peligroso que entra en contacto, ¿no? Entra en contacto con otro material, cuando entra en contacto con otro material. ¿Han visto que echan agua oxigenada y sale como una especie de espuma? Imagínense que entra, eso es solo cuando entra en contacto con la herida, ¿no? Con la herida, como hace espuma. Entonces, si pongo con otro material, imagínense, no sé qué podría pasar, ¿no? Entonces, es un material también inflamable, peligroso. Parola. No, las clases. La clasificación de componentes y peróxidos orgánicos. No, los oxidantes, sustancias comburentes. Sustancias que necesariamente, sin ser combustibles, por sí mismos pueden liberar oxígeno y causar combustión de otras materias o contribuir a ellas. Ejemplo tenemos, ¿no? Ahí hemos dicho, uno de ellos es el agua oxigenada, ¿no? Peróxido de hidrógeno, nitratos en general, pergamato de potasio, ¿no? Nitrato de sodio, ¿no? Muchas veces han estado nitrato de sodio, nitrato de plata. Clasificación. Seguimos con lo mismo. Peróxidos orgánicos. Sustancias naturales orgánicas que contienen estructuras equivalentes o oxígeno que generalmente son inestables y pueden favorecer una descomposición explosiva, quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción o ser altamente reactivas con otras sustancias. Hablamos del peróxido de benzoilo, metilcina, peróxido. Estos son químicos, generalmente depende de químicos que están en la farmacia, en las industrias de las farmacias, si bien si se dan cuenta, por el nombre, también son materiales peligrosos que pueden tener, ¿no?, una reacción con otras sustancias. Su manipulación y almacenamiento de los peróxidos, ¿no?
Los peróxidos de uranio tienden a reaccionar, ¿no?, con metales. Los contenedores de vidrio, acero, inoxidable, polietileno, teflón, son sugeridos, ¿no?, para su manipulación y almacenamiento. No deberían usarse acero, aleaciones de cobre, caucho, plomo. Los peróxidos orgánicos no deben ser mezclados directamente con materiales que contienen iones de metales pesados como hierro, cobalto, manganeso, puesto que estos promueven la descomposición de los peróxidos, ¿no? Descomposición, o sea, altera prácticamente, ¿no? Lo descompone, ¿no? Dar un cambio ahí. Entonces, debe tenerse cuidado con mezclar materiales que forman peróxidos y agentes oxidantes, ya que pueden ser un potente explosivo, ¿no? No mezclar otros materiales peróxidos y agentes oxidantes, ¿no? Ahí pueden generar una reacción no altamente explosiva, ¿no? Por ejemplo, ahí la muestra, hay unos envases de polietileno que se utiliza para los peróxidos. Clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas, ¿no? Como dice, tóxico, ¿qué es tóxico? ¿No? Uno escucha tóxico, la palabra tóxico y es veneno, ¿no? Venenoso, ¿no? Y dice ahí mismo y se puede relacionarse con venenoso, ¿no? Existen dos subdivisiones, sustancias tóxicas o venenosas y sustancias infecciosas, ¿no? Vamos a ver sustancias tóxicas y sustancias infecciosas que causan una infección, ¿no? Ejemplos de ahí tenemos el acetona, metanol, arsénico y cadmio, ¿no? Cloruro de mercurio. Esa sustancia es doblemente parte de sustancia tóxica y sustancia también infecciosa, pero más tóxica que infecciosa, ¿no? Clasificación: sustancias tóxicas o venenosas, sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales para la salud. Así ingieren, inhalan o entran en contacto con el benceno, cianuro y sales de... Por ejemplo, esta foto que ven ustedes acá es cianuro. No me creo cianuro de sodio. No, el cianuro, ¿para qué? Se utilizaba o se utiliza en, ¿qué se llama? En la industria, en la minería, se utilizaba en las plantas para hacer el proceso, ¿no?, del oro, ¿no? Durante todo el proceso del oro, para obtener el oro, ¿no? Bueno, no sé si ahora se seguirán utilizando, se utilizaba el cianuro, no basta tomar una pastilla de eso y, bueno, ya fuiste, porque sinceramente es una sustancia venenosa, ¿no? Peligrosa. Sustancias infecciosas, ¿no? Son aquellas microorganismos que se reconocen como patógenos, bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso víridos o mutantes que pueden ocasionar una enfermedad por infección a los animales o a las personas. Por ejemplo, antrax, VIH. Bueno, más de todos los virus, ¿no? Todos los virus que han existido, ¿no? En este caso he puesto un ejemplo del coronavirus, ¿no? Es un virus, ¿no? Es un virus que se convirtió al final en una pandemia porque se ha a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿no? VIH, todo lo que son virus, ¿no? Aquellos microorganismos que se reconocen como patógenos que ingresan, ¿no?, dentro de nosotros, tienen que hacer una infección, coronavirus. El ejemplo más claro que tenemos es el coronavirus, ¿no? Manipulación y almacenamiento, ¿no? Esta mercancía presenta riesgo para la salud humana por inhalación o absorción por la piel, por lo cual se extremarán las medidas a tomar durante su manipulación. No se pueden volcar ni situarse sobre otras más frágiles. Se mantendrán alejadas de productos alimenticios. En los derrames se usarán guantes y calzado de goma y equipos de respiración autónoma. En los derrames de materiales infecciosos se emplearán además desinfectantes. El personal que manipule mercancía de la infecciosa no debe tener heridas, úlceras o erupción de la piel. Dos cosas ahí. Dos cosas. La primera, ¿no? No podemos mantener estos materiales, ¿no?, que son sustancias tóxicas, cerca de cajas de alimentos, no sé, de un saco de arroz, por decirlo así, ¿no? No podemos mantener, tenemos que mantenerlos alejados, ¿no? Por tema de salud. El otro, dice, no debe tener el personal heridas. ¿Por qué? No, pero ¿qué pasa si tengo una herida no normal? ¿La casa voy a tomar? No es eso, ¿no? Señores, nosotros tenemos la piel, y ante una herida, ¿qué hace? Sangramos. Entonces, imagínense si un material tóxico, una sustancia tóxica, cae, ¿no?
nos contamina, ¿no? Tienen, no solo, no pasa nada del agua y punto, no es así, nos contamina, es sustancia tóxica, no hablamos de un gas, ni siquiera o de un champú, vamos a hablar de una sustancia altamente tóxica, que nos puede dañar al final, ¿no? Que nos puede ingresar, simplemente por una herida. Tenemos clase 7, sustancias radiactivas. Son sustancias que emiten espontáneamente radiaciones que pueden causar lesiones, pérdida de vida, daños o desperfectos en los materiales, equipos y edificios. Su polaridad depende de la cantidad de radiación que genera, así como la clase de descomposición atómica que sufre, ¿no? Y ahora vamos acá, uranio, plutonio, bueno, ya son sustancias que de repente no, el uranio, han descubierto uranio no sé en qué parte del mundo, plutonio, no sé acá. Pero bueno, son sustancias radiactivas que reaccionan. La manipulación de estos, por ejemplo, si tendríamos que tratarlos, ¿no? Tendríamos que, los efectos de metricidad o rotura fuentes precipitadas de sustancias reactivas que puedan originar un riesgo de contaminación reactiva, ¿no? Siempre cuidándonos que estén bien cerrados para corregir sin demora la difusión de la contaminación reactiva y para aplicar otros métodos de seguridad, incluyendo métodos de descontaminación. Los métodos utilizados deberían elegirse con miras a reducir al mínimo las posibilidades de penetración de sustancias radiactivas en el organismo y los riesgos de contaminación radiactiva, ¿no? El correcto uso de PPs, el metricida en almacenamiento. Clase 8, sustancias corrosivas, ¿no? Son sustancias que por interacción química pueden causar daño severo o destrucción a toda superficie con la que entre en contacto, incluyendo la piel, los tejidos, tejiles, etc. No, uno de los acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Ácido nítrico, ¿no? Ácido nítrico, ¿no? Se produce como gases y vapores que en cantidad suficiente provocan fuertes irritaciones a las mujeres, ¿no? La manipulación de eso dice no guardar ni consumir alimentos, bebidas ni fumar en los lugares donde utilicen productos cáusticos y corrosivos, ¿no? Evitar el contacto en la piel, así como la impregnación de la ropa con estos productos. No reutilizar botellas de agua o contenedores de bebidas rellenados con productos en cuestión. O sea, si yo tengo un material que es una sustancia corrosiva, ¿no? Yo no puedo lavarlo, esa botella, necesito esa botella, la lavo y la utilizo, no sé, para llevar agua, por decir así, ¿no? Entonces, no, hay que desinfectarlo bien, entonces, no, yo tendría que hacer un lavado, no, o sea, es una sustancia corrosiva, no puedo utilizar eso para llevar agua, ni palo, pero una sustancia de beber, ¿no? Un líquido de beber. Entonces, evitar el contacto con metales alcalinos, así como con productos antagónicos. En caso de consultar la ficha de seguridad de cada producto en particular. Ahorita tocamos el tema. Clase 9, sustancias y objetos peligrosos, ¿no? Clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios. Son materiales que no se encuentran incluidos en las clases anteriormente mencionadas. Dentro de este grupo se han incluido las sustancias que ocasionan contaminación ambiental, por bioacumulación o por social a la vía acuático, terrestre. Ejemplos, el asbesto. El asbesto, ¿qué es el asbesto? Es un material que se utiliza para la construcción, ¿no? Para la construcción, ¿no? La fibra de vidrio, creo que todos lo conocen, ¿no? La fibra de vidrio, lo conocen, ¿no? Lo conocen. ¿Qué es la fibra de vidrio, no? ¿No? Son como pequeñas, para dar protección al aire acondicionado, a los conductos de aire acondicionado. También, ¿no? Es un objeto peligroso, es una sustancia peligrosa, ¿no? Puede causar incluso cáncer a la piel. El otro, el sílice, también el sílice está donde está el sílice, en el cemento, ¿no? Entonces, en el cemento. Clasificación 9.1, misceláneo de mercancía peligrosa, sustancias peligrosas al medio ambiente, es su clasificación. Y 9.3, desechos peligrosos. ¿No? A ver. ¿No? Un cuadro de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos. Este cuadro es importante conocerlo y siempre tenerlo, ¿no? Si es que trabajo en una industria, debería conocer deberían tener este cuadro siempre, ¿no? Este cuadro, ¿no? Es a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahí
Ahí nos especifica y nos da el conocimiento, simplemente con esas imágenes y los dibujos y los colores, qué material no puede estar junto a otro material, qué corrosivo no puede estar frente al sólido componente, por ejemplo. Entonces, no deben almacenarse juntos. ¿Qué significa color verde? Se pueden almacenar juntos y revisar el MCDS. Ahorita hablamos de ese tema en el MCDS. ¿No? Rojo, no almacenarlos juntos, no en la misma área. O sea, yo no debo colocar tal material. Por ejemplo, así por decirlo nomás acá. Sólido comburente no puede ir con corrosivos. Pero sí puede ir sólido comburente con sólido comburente. ¿No? O sea, no puede. El rojo, el cruce, no va. Entonces, sustancias tóxicas, efectos crónicos, no puede ir con sólido comburente, por ejemplo. Entonces, por decirlo así, pero sí puede ir con líquido inflamable, normal, verde. ¿No? Entonces, y lo que es amarillo, se puede almacenar juntos adoptando ciertas medidas preventivas como estantes separados, por ejemplo, estantes separados, o sea, algunos, el amarillo. O sea, el verde sí se puede, ¿no? El color verde sí se puede almacenar juntos, pero siempre revisando la hoja de datos de seguridad, el MCDS. El rojo no se puede, imposible, ¿no? Riesgo, ¿no? El amarillo se puede almacenar, pero siempre dando una delimitación adecuada, ¿no? O un orden adecuado, no juntos tampoco, ¿no? Pero sí algo separado, de repente, pero dice, adoptando ciertas medidas preventivas, como estantes separados, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando es rojo, no va, y punto, no, ya no va. Esta tabla, repito, esta tabla es importante que la deberían llevar, tener siempre, por ejemplo, un almacén, ¿no? Donde tiene productos químicos, ¿no? Y entonces debería tenerla ahí pegada en la parte de almacén, tiene sus productos químicos. Bueno, vamos a tratar, ya hemos hablado de las 9 clases, la clasificación son 9 clases de materiales peligrosos. Vamos a continuar con lo que es la identificación y rotulación. Las hojas MCS, ¿no? O las hojas de datos, de ficha de datos de seguridad, ¿no? Del producto, ¿no? Y también del rombo NFPA 704, ¿no? También vamos a hablar de estas dos, de identificación y rotulación. Uno trata de identificación y el otro trata de la rotulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? De conocer estos dos, ¿no? Tanto la hoja de datos de seguridad, como conocer también el rombo NFPA. ¿Cuál es el objetivo, no? Hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a distancia, por ejemplo, las características del producto, ¿no? En este caso, yo quiero conocer la hoja de datos de seguridad. ¿Para qué quiero conocer la hoja de seguridad? En la hoja de datos de seguridad voy a saber la composición del producto, qué voy a hacer en caso de derrame, qué EPP puedo usar, con qué no puedo mezclarlo, ¿no? No echar agua, no echar agua. Entonces, todas las medidas preventivas que yo puedo hacer, ¿no? Ahí me da las indicaciones de cómo puedo reaccionar, ¿no? Con qué producto no debe mezclarse. Es una información detallada de la hoja de seguridad, ¿no? Detallada de todo el producto, ¿no? Cuánto tiene, qué riesgos a la salud, qué riesgos de inflamabilidad. Ahí está todo el detalle de cómo puedo reaccionar, o no, en ese momento de que hay un derrame, digamos, de tal producto, cierto producto que no tengo conocimiento, pero ahí me va a decir. Entonces son 16 puntos, de ahí hablamos, ahorita vamos a hablar. También, y en el rombo NFPA, ¿qué me dice el rombo NFPA? ¿Cuál es el objetivo de conocer el rombo NFPA? Saber los riesgos a la exposición que estoy yo. Es decir, no sé, ahí está ganando petróleo. ¿Cuál es el riesgo a la salud? ¿Qué tanto es riesgoso a la salud? ¿Qué tanto inflamabilidad? ¿Qué tanto reactividad? ¿Qué tanto específico? Entonces, ¿qué riesgo tengo ahí? ¿Cuál es el riesgo que más el riesgo más alto de ese producto? ¿No? Determinar con el rombo NFPA. ¿No? La identificación y rotulación. Vamos a empezar por el rombo NFPA. ¿No? Ese rojo, ¿no? Y si empezamos. La norma NFPA proporciona un sistema sencillo, fácilmente reconocible y comprensible de identificación para dar una idea general de los peligros de un material y la gravedad de estos peligros con relación a la respuesta de emergencia, ¿no? Tenemos ahí los 4 colores. Ese rojo, con este color se indican los riesgos a la inflamabilidad, en el color rojo, ¿no? Azul, con este color se indican los riesgos a la salud. Amarillo, con este color se indican los riesgos a la inestabilidad, ¿no?
cambia por una reacción con otro producto. En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos productos como productos oxidantes, reactivos, con agua o asfixiantes siempre. Acá en el blanco, en color blanco, el rombo de ciertos productos, ahí nos da con qué no debe tener reacción. Si pongo agua, por ejemplo, si pongo agua, no el símbolo del agua, es que este producto no puede tener contacto con el agua, ¿no? No debería tener contacto con el agua. Rombo FPA 704, riesgos a la salud, ¿no? Hablamos. Simple sencillo. Los números de valoración son 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya es altamente peligroso, ¿no? Entonces, acá en este tema de riesgos a la salud, el 4 es mortal, ya pueden ser letales, ¿no? Si el azul, color azul, está resaltado acá, ¿no? Por el 12 en este caso, que es la mitad. Si tiene 4, puede ser letal. Si tiene 3, puede ser muy peligroso, causar lesiones graves, o no permanentes o temporales de repente. Si tiene 2, como ahí tiene, peligroso, pueden causar incapacidad temporal. Bueno, ese es el 2, ¿no? Una incapacidad temporal o lesión residual, ¿no? Y 1 poco peligroso, 0 sin riesgo, ¿no? Identificar siempre esto. Siempre cuando es un producto, siempre identificar indiferentemente, bueno, muy aparte que tienes que se llama que ver la hoja de datos de seguridad, nosotros que tenemos que ver la hoja de datos de seguridad, también es importante verificar el tema del rombo. Primero, yo frente voy para, ¿qué me dice el rombo ese producto? ¿Es inflamable? No sé, riesgo de salud. Lo primero que es antes, porque la hoja de seguridad voy a demorar mirándola, voy a leyendo el detalle. Y el rombo está ahí también, ¿no? Lo primero que veo es, en la parte de adelante está justo el rombo. Lo primero que miro es eso. El rombo en FPA a riesgo de inflamabilidad, ¿no? En este caso de rojo, ¿no? El 4, debajo de 25 grados, se vaporizan rápidamente, completamente la presión atmosférica y temperatura ambiental, ¿no? El 3, debajo de 37 grados, líquidos y sólidos que pueden encenderse casi bajo cualquier condición de temperatura ambiente, se encienden rápidamente bajo casi todas las condiciones. Debajo de 93 grados centígrados se deben calentar moderadamente o ponerse a temperaturas ambientes relativamente altas de que pueda ocurrir la ignición. Y el 1 sobre 93 grados, no debe ser precalentado, no bajo. 0, blanco. Riesgo de inestabilidad, pues de reacción, ¿no? El 4, si llega un 4, ¿no? Puede explotar con facilidad, ¿no? Si lleva un 3, puede explotar en caso de golpe o calentamiento. El 2, inestable, en caso de cambio químico violento a temperaturas y presiones elevadas. El 1, inestable, si se calienta. El 0, estable. Acá está lo que le decía sobre el agua, ¿no? Sobre el agua, cuando es riesgo específico, ¿no? Reacciona con el agua de manera peligrosa. Si ustedes ven, muchas veces han visto, pasa una cisterna y lleva su rombo y tiene acá, ¿no? La W, normalmente tiene, entonces que reacciona con el agua de manera peligrosa, ¿no? Como el cianuro, el sodio o el sodio. Entonces, significa, si algún día, nadie quiere que pase, ¿no? Se voltea ese producto químico, ¡pah! Y entra en contacto con el agua, ¿no? Reacciona de manera peligrosa. Si tiene ese símbolo de B dobles, significa, pues, ¿no? De ahí tenemos otros, ¿no? Otros, como son específicos, el corrosivo, el riesgo biológico, un virus. También con el plutonio, criogénico, nocivo, presenta riesgos de plutonio. Entonces, esos riesgos, no todos los productos, ese cuadro, el rombo, esa parte del rombo del color blanco, no siempre va con un símbolo, no siempre tiene reacción a ciertos, ¿no? No siempre colocamos, o ponemos el agua, el ox, el corrosivo, no siempre tiene reacción, dependiendo del producto, ¿no? Cuando ven que sí tiene reacción a ese producto, pero si no dice nada, es que no tiene reacción en el producto. ¿No? Ya, acabamos con el rombo, FPA, ¿no? La hoja MSS, ¿no? Más conocida como la hoja de datos de seguridad, una ficha de datos de seguridad. El objetivo de esta hoja, ¿no? Como dije hace rato, es brindar la información adecuada del producto, ¿no?
lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer ante una situación de un derrame, qué debo utilizar, qué no debo utilizar, ¿no? Si puedo agarrarlo con la mano, no puedo, de repente no puedo agarrarlo con la mano, ¿no? ¿Qué EPP utilizar? Entonces, de repente es un producto altamente, ¿no? ¿No? Inhalo me hace mal. Entonces, ¿qué debo utilizar? ¿No? Da las instrucciones detalladas, como dice acá, para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales y ambientales. Está para indicar procedimientos ordenados para trabajar de una manera segura, ¿no? Importante conocer, aquí hay una hoja, ¿no? Que no se ve bien, más adelante vamos a ver otra, la hoja de datos de seguridad. Adelante, siempre en la parte de adelante, va a estar lo que es el rombo NFPA, ¿no? Muchas veces, a veces el rombo, ya sabes que es altamente inflamable o tiene altamente riesgos a la salud específico, o si no también no reactivo, reactivo, inestable, ¿no? Entonces, lo primero que debemos ver nosotros es siempre, agarramos la hoja, de frente me voy al rombo de seguridad, ¿no? Al rombo NFPA. Contenido de la hoja de datos de seguridad. La hoja de seguridad tiene 16 partes, se podría decir, ¿no? 16 subcapítulos. Cada sesión, una parte, ¿no? En la sesión primera, en la sesión 1, de identificación de la sustancia. ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Qué tipo de sustancia es? ¿No? En la sección 2, identificación de los peligros, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué peligro, no? ¿Qué puede pasarnos si estamos en contacto con ese producto, con esa sustancia química? ¿Qué puede pasarnos, no? En este caso, ¿no? A los peligros que estamos expuestos nosotros, ¿no? El que está manipulando el producto. La 3, composición e información de los componentes. ¿Qué contiene? ¿Qué tipo? ¿Cuál es su composición? ¿No? ¿Qué tipo de componentes contiene su composición? 4, primeros auxilios. Acá lo que les decía, 4, primeros auxilios. Ahí me dice, ¿cómo debo reaccionar, no? ¿Cómo debo reaccionar? 5, medidas de lucha contra incendios, ¿no? También, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de extintor? De repente, ¿qué tipo de extintor para ese producto químico debo utilizar? No todos los productos, ¿no? Materiales peligrosos, ¿no? Reaccionan con, digamos, el extintor de polvo químico seco, no sé. Entonces, 6, medidas en caso de vertido accidental. ¿Qué hacer ante ante un derrame? Prácticamente ante un derrame, lo que les decía. 7, manipulación y almacenamiento. ¿Cómo voy a almacenar este producto? ¿Qué no debe estar cerca de otro producto? Para eso tengo también de igual manera, recorro a la tabla, ¿no? De compatibilidad de productos de materiales peligrosos. Manipulación y almacenamiento. ¿Dónde debo colocarlo? ¿Dónde cerca de qué producto no? Sección 8, controles de exposición, protección individual, ¿no? Sección 9, propiedades físicas y químicas, ¿no? Propiedades físicas y químicas. Sección 10, estabilidad y reactividad, ¿no? Sección 11, información toxicológica. ¿Qué pasaría si, no, si ingieres ese producto? ¿Qué puede pasar, no? Información toxicológica. Información ecológica. ¿Qué daño puede tener? ¿No? ¿Qué daño puede tener? Sección 13, consideraciones relativas a la eliminación. ¿De qué manera podemos eliminar? Si en caso derramamos, ¿cómo podemos, no? ¿De qué manera podemos eliminar? ¿No? También nos da pautas de cómo, ¿no? utilizar. Sección 14, información relativa al transporte, ¿no? ¿Cómo debe ser transportado este producto? ¿Cómo ha sido transportado? ¿Cómo debe ser transportado? Sección 15, información reglamentaria, ¿no? ¿De dónde se pega? Reglas. Sección 16, otras informaciones, ¿no? Por ahí. Y acá está la otra, bueno, esta es la primera cara nada más, porque las hojas de seguridad son como 6 hojas, 7 hojas, no, si se dan cuenta son varias sesiones, son 16 sesiones, ¿no? Y acá podemos identificar la primera parte, identificación del producto del proveedor, gas licuado, por ejemplo, GLP, gas licuado de petróleo, ¿quién es el proveedor? Empresas Lipigas, el teléfono de emergencia, ¿no? Sección 2, composición de ingredientes, ¿no? Nombre químico, gas, propano comercial, la fórmula, los sinónimos, ¿no? Sección 3, identificación de los riesgos de la rotulación, que es un gas inflamable. 2, ¿no? Gas. Es 4. Entonces, al decir 4, por ejemplo, usted lee 4, por ahí un tanque, y 4 es gas, ¿no? Obviamente, los 4 es 3 gas, 3 gasolina, creo que si no me equivoco, de gasolina. Entonces, 2 es petróleo. Entonces, la inflamabilidad. El riesgo de la salud es 1, ¿no? Bueno, no dejo mucha salud, pero sí, inflamabilidad sí tiene un riesgo altamente, ¿no? 0 actividad. Específico, tampoco tiene específico,
¿no? Y están los códigos de colores, las categorías, ¿no? La categoría de los riesgos, lo que le dije, alto, severo, ¿no? Entonces, ese es la hoja de seguridad, de alta seguridad, ¿no? Acá tenemos certificado de mercancías peligrosas, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el tema de lo que es cuando alguien va a transitar, quiere llevar cierta empresa, quiere llevar, transitar, transportar, ¿no? De un lugar a otro, digamos, lo que es sus mercancías peligrosas, los materiales peligrosos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una autorización del Servicio de Materiales Peligrosos, Servicio de Operación Especial para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos por Carretera. No, tengo que tener un permiso especial para yo transitar, y muchas cosas más que me piden, ¿no? ¿Quién me pide? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Una solicitud bajo la forma de declaración jurada, indicando los datos generales, todos los requisitos que yo necesito para que puedan darme ese permiso, la vigencia por 5 años, ¿no? Copia simple de tarjeta de inducción regular, copia simple de certificado de inspección técnica vehicular vigente, copia simple de certificado de seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, vigente, ¿no? Entonces, todo esto tienes que tramitar tú ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué pasa si hay una inspección, digamos, la SUTRA, ¿no? De tránsito, ¿no? Te encuentro que tú estás transitando gas, por ejemplo. Estás transitando balones de gas, estás transitando balones de gas. No sé, así sea 20 balones nada más, ¿no? Que pego mi carro porque me voy, no sé, me voy a Cajamarca, y me estoy dando gas para implementarme, ¿no? Gas más barato está acá, pero ahí está más caro. Entonces me lo llevo 10 balones de gas y me encuentran transitando balones de gas. Entonces, bueno, venden multa, venden, bueno, eso es un tema, no un proceso, porque al final yo debería tener que se llama un permiso, ¿no? No solo un permiso, hay muchas cosas más que te piden una que se llama un seguro también, ¿no? Muy aparte, ¿no? El SAT que tiene un seguro que también tiene. Entonces, tenemos que tramitar. Las empresas, por ejemplo, que trabajan, tienen que tramitan, a veces se les vence y no tramitan. No, que un día nomás no pasa nada. Cuando hay un evento, un accidente, recién, no todos. No, que no, debíamos tramitarlo, que no lo han tramitado, que yo te he dicho que hacía, el de seguridad no ha hecho seguimiento, el de logística no ha hecho nada. Entonces, al final, multas y sanciones, nada más. Multas y sanciones, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, no, miren, ya hemos tocado el tema de materiales peligrosos, si bien es cierto, es un tema muy interesante y como le digo, dinámico, porque toca varios puntos, ¿no? La hoja de datos de seguridad, tocas el rombo, los certificados, la clasificación en general, ¿no? Entonces, hablas de diferentes materiales. Este tema de materiales peligrosos es más extenso, pero por el tiempo nosotros que tenemos, el tiempo que tenemos que hacer, no, bueno, es un resumen, ¿no? Para esta webinar que hemos dado el día de hoy, interesante. Antes de cortar, de pasar el pase de repente a Luis, más bien quería hablar lo último, se me estaba yendo, acá hay una ley, ¿no? Una ley 28256, que regula lo que es el proceso y el transporte de esto de materiales peligrosos. Muy aparte de eso también tiene que ver también la DIGESA, ¿no? Dirección General de Salud Ambiental, como han visto también en el video de Choropampa, del derrame que hubo de mercurio, ¿no? Entonces esta entidad también está comprometida, porque Dirección General, ¿no? De Salud Ambiental. Entonces, pero ¿quién determina directamente? No se habla mucho de la ley 28256, no se habla mucho de la ley, porque quien determina, quien da los permisos, es el Ministerio de Trabajo, de Trabajo, de Transportes y Comunicaciones. Todos los trámites de trabajo. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones te pide un seguro, no sé, no me recuerdo, y te tiene un seguro, como un seguro de vida, te pide para transportar esos materiales, ¿no? El personal le da un botocheo o una licencia especial para transitar materiales peligrosos, ¿no? Y también su permiso, ¿no? De mercancías peligrosas, ¿no? Son muchos puntos que le pide. Todo eso el Ministerio de Transporte se encarga, prácticamente se encarga, ¿no? Lo que hace la ley determina nada más,
al Ministerio de Trabajo. DIGESA se encarga de ver las gestiones de DIGESA con el Ministerio de Trabajo, de Transportes, también ven el tema de lo que es qué planes de contingencia deben llevar, ¿no? Se les exige a las entidades o a las empresas que transportan los materiales peligrosos, ¿no? ¿Cuál es su plan de contingencia? ¿Qué harían? En este caso, lo que pasó ahí en Choropán. ¿Cuál es el plan de contingencia? Creo que no tenían plan de contingencia porque a los días recién aparecieron y intentaron, es más, hicieron limpiar al personal como podían, con lámparas, con sus manos. No había un plan de contingencia, ¿no? No había un plan de contingencia ante un posible derrame. Tal vez pensaron que nunca iba a suceder, ¿no? Pero, o sea, eso DIGESA y el Ministerio de Transporte le exige a los transportistas, no a los transportistas directamente, sino a las empresas que van a realizar determinados transportes, ¿no? De materiales peligrosos a ciertas zonas, a ciertas localidades, tienen que tener cierta documentación, ¿no? Entonces, espero que haya sido de su agrado el buen webinar. La verdad que, bueno, es un tema como digo amplio. Vamos a estar haciendo más webinar, pero tocando tema por tema, ¿no? O sea, parte por parte de materiales 1, MAPEL 1, MAPEL 2, MAPEL 3. Entonces, desplegarnos más, pero sí tenemos la información necesaria